Hola y bienvenidos a mi canal. Si aún no te has suscrito, haz clic en el botón rojo, y en la campanita de notificaciones para no perderte ningún nuevo vídeo. También te invito a quedarte hasta el final de este vídeo, para que te enteres de todo lo que pasó en el capítulo 35 de Doctor Milagro. La doctora Ela lleva a Ali a comprar un traje para el baile. Ela le dice: tú me das la oportunidad de redimirme y yo te compro el traje. Luego, mientras Ali se prueba otro traje, Ela le cuenta que su padre era muy solitario y que no quiere que él pase por lo mismo. Por la mañana siguiente, Ali sigue buscando su bisturí de juguete en el hospital y hasta le pide a una de las recepcionistas que continúe anunciando la pérdida del bisturí. Adil le dice que no se preocupe, que él vuelva a su trabajo y él continuará buscando el bisturí. La adolescente operada del corazón despierta favorablemente tras la cirugía, pero luego Gul se pone mal. Nasli y Ali la auxilian. Ali le dice a Nasli que la pieza se movió, y la mamá le dijo que su hija la abrazó. Ela junto a Ferman llegan y junto al resto la llevan a sala de cirugía. Terminada la cirugía, Ela junto a Ferman les dicen a los familiares que la operación salió bien, que colocaron la pieza en su lugar, y les piden a los familiares que no la abracen, que no lo hagan más, que aún deben esperar para ello. Llegada la noche, Ali continúa buscando su bisturí. Tanju lo ve y le dice que ya vaya a prepararse para la fiesta. Ali le dice que no puede ir sin su bisturí, pero a Tanju no le importa y le dice que ya vaya a cambiarse, y que no lo haga enojar. Las chicas se preparan para la fiesta. Ali llega a casa y continúa buscando desesperadamente su bisturí y se dice a sí mismo que no puede ir sin él. Ali sale de casa y se dirige a la de Nasli, quien ya está vestida para la fiesta. Ali se queda sorprendido al verla. Nasli le pregunta que si no va a ir al baile, y él le responde que debe ir al hospital a continuar buscando su bisturí. Y que, aunque deseó llevarla al baile, no puede hacerlo. La ceremonia empieza y todos ya están en el lugar. Kibiljin le pregunta a Tanju por Ali, y le pide que lo llame porque debe empezar su discurso, pero no puede hacerlo sin que Ali esté presente. Ela también llega a la fiesta. Azelia empieza a bailar con el chico que es hermano de la paciente Gul, y Demir invita a Nasli a bailar también. Ali llega al baile y Kibiljin lo ve llegar. Ali se siente incómodo. Nasli lo ve, y él a ella. Nasli le hace una señal para que se acerque, luego el resto se percata de Ali. Ali halaga el vestido de Nasli. Nasli le pregunta si encontró el bisturí, pero Ali le dice que no, y observa a Ela. Luego se puede ver que ella encuentra a Ali en el hospital, y lo lleva a ver a Gul hablando y divirtiéndose con sus amigas, y le dice: mira lo felices que están. ¿Crees que Gul es la misma? Ali observa a las chicas y nota cuán felices se ven juntas. Esto hace que Ali finalmente se anime a ir a la ceremonia. Nasli le dice que luego podrá seguir buscando su bisturí, y que es bueno que él esté allí con ellos en la fiesta. Kibiljin se levanta de su mesa y va al escenario para dar su discurso. Empieza a hablar dándole la bienvenida a todos, y luego menciona que el hospital Berhayat atiende casos únicos que otros no quieren hacerlo. Kibiljin menciona y agradece a los médicos del departamento de cirugía, y luego continúa diciendo: quiero agradecer a los médicos del departamento de cirugía que hacen posible muchos casos de éxito, pero en especial para uno. Les presento al primer doctor con autismo del país, Ali Befa. Los reflectores de intensas luces enfocan a Ali, y este se pone mal. Nasli trata de ayudarlo y les pide que apaguen las luces, pero no lo hacen. Ali tiene un ataque de nervios, y producto de ello tira algunos cristales de la mesa, sintiendo que las luces tan fuertes lo enceguecen, pero a Kibiljin no le importa y solo lo llama para que suba al escenario. Ali se va del salón, mientras que los demás van tras él. Continuaremos en el próximo video. Gracias por vernos. Que tengas un buen día, hasta la próxima. Adiós.